Buenos días, vamos a intentar empezar con poca retórica porque la jornada de hoy es muy apretada y hemos retrasado un poquito el comienzo. Esta mañana tenemos otras 3 mesas redondas más. Las 2 primeras son de contenido tecnológico, yo creo que no tan tecnológico. La primera es de contenido humano tecnológico, filosófico, y la segunda de ellas no tan tecnológica como parece, pero la tecnología nos atrae a todos mucho. Bueno, y después tendremos una tercera de buenas prácticas. Ahora me voy a pasar ya a calidad de moderador de esta primera mesa y vamos a intentar comenzar rápidamente y atenernos lo más posible para ver si podemos, a los tiempos, para ver si podemos tener un coloquio interesante, porque el tema yo creo que de sí suficientemente. Bueno, ya nos hemos pasado a calidad de moderador y vamos a tratar la mesa sobre el transporte accesible en las ciudades inteligentes. Si las ciudades inteligentes es algo que ahora todo es smart, nos atrae a todos mucho, el concepto, pues bueno, parece que lo tiene la gente medianamente claro, las definiciones son bastante variadas, pues ya no digamos nada cuando le ponemos apellido accesible, ahí estamos todavía intentando definir un poco de qué hablamos e incluso pues llegar hasta parametrizar a ver qué es una ciudad inteligente accesible. Y bueno, yo creo que se van a suscitar bastantes cuestiones interesantes en el coloquio porque hay muchas y creo que no voy a perder un segundo más. Empezamos por Alfonso Albaida Blanco Soner, que es director general de Fundetec y la oficina técnica de la RECI. La Red Española de Ciudades Inteligentes es una entidad, es una agrupación pues bastante singular y propia de aquí España, y vamos a ver qué nos da de sí el transporte accesible y las ciudades inteligentes. Toma la palabra Alfonso Albaida. Bueno, buenos días a todos. La verdad es que lo primero de todo, no esperen mucho de mí, soy bastante normal, procuro ser muy accesible a la hora de intentar transmitir lo que quiero hacer, y lo primero de todo es agradecer al consorcio la oportunidad que me brinda y compartir esta mesa excepcional, porque además todos son amigos y conocidos y saben bastante más que yo, con lo cual yo les agradecería que les preguntaran a ellos después, porque yo voy a tener que aportar bastante menos de lo que podrán hacer ellos. En fin, bueno, vamos a ver. Fundetec es una fundación que hacemos ahora ya el año 2014, 10 años. Se constituyó con la idea de acercar la tecnología a los ciudadanos y las empresas en lo que ya antiguamente se llamaba brecha digital, ¿no? Ahora lo estamos intentando reinventar, porque lo que era brecha digital hace 10 años, que era llevar un ordenador o una comunicación de ADSL a una casa o a un emprendedor, un empresario, aquí era un reto, ¿no? Y ahora ya tenemos que cambiar, ahora ya no estamos tanto en brecha digital, estamos en brecha digital de uso. Y verdaderamente, aunque la Fundación sigue trabajando, gracias a los patronos en esa línea, nos hemos tenido que reinventar un poquitín. ¿Qué hacemos en la Secretaría Técnica de la Red Española de Ciudades Inteligentes? Se preguntarán ustedes además qué es eso de la Red Española de Ciudades Inteligentes, ¿no? ¿Tenemos en España ciudades inteligentes y ciudades tontas? Pues no, la única diferencia es que por primera vez en muchos años, en este tipo de cosas, España ha sido pionera. A ver, voy a intentar explicar. El concepto de Smart City nace hace aproximadamente 2 o 3 años, porque antiguamente se empezaron a hablar de ciudades digitales y pues les digo, aquello fue un fracaso, porque se intentó lanzar proyectos individuales en ciudades individuales sin contar con el resto. Y hace aproximadamente 2 años en España se empezó a incubar el tema de la idea de las Smart Cities. Gracias al impulso de varias ciudades, entre ellas pues, Santander, Málaga, Logroño, Cáceres y algunas fundadoras, se formó lo que se llamó la Red Española de Ciudades Inteligentes en junio del año pasado. Y nosotros, de alguna forma, como Fundetec, que tenemos en el patronato, pues por un lado grandes empresas tecnológicas, pues, Telefónica, Indra, HP, Google, El Corte Inglés, Intel, muchas otras más, y la parte pública que tenemos al Ministerio de Industria a través de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de Información, se decidió apoyar esta red para impulsar el concepto de Smart City en España. Bueno,
pues esto ha sido un éxito, se empezó, ya les decía yo, junio del año pasado con 25 ciudades, actualmente son 49 ciudades y que abarcan aproximadamente unos 14 millones de habitantes en España, es decir, casi la tercera parte de la población, y con una cosa importantísima, es decir, es una red que nace desde el punto de vista municipal, pero que trabaja directamente desde el punto de vista técnico. Y dirán ustedes, qué tontería, ¿no? No, es que no es ninguna tontería, el concepto es radicalmente distinto. Aquí no son, es decir, los políticos, permítame la comparación, los políticos constituyen la red, impulsan la red, pero quien trabaja la red es el área técnica de los municipios. Y eso es drásticamente un cambio excepcional en este país. Es decir, que municipios de todos los partidos políticos, de todos los tamaños, de todas las problemáticas, trabajen conjuntamente, ¿vale? No a través de la Federación Española de Municipios, no a través de, a través de impulsar el concepto de Smart City, es decir, de ciudad amigable, accesible, smart, en definitiva, es pionero, ¿vale? Y no existe ningún otro tipo de asociación desde el punto de vista municipal a nivel mundial que englobe, como engloba en España, la red. Hasta tal punto que este modelo, que apenas tiene un año y medio, ya se ha replicado en Portugal, y ha habido ya un convenio entre la red española y la red portuguesa, y países latinoamericanos están importando el modelo español para Latinoamérica, ¿vale? Eso es como antecedente. Bueno, y ahora, ¿qué toca decirles yo de accesibilidad? Pues bueno, de alguna forma nosotros lo que hemos hecho ha sido apoyar siempre a cualquier iniciativa que tenga que ver con el tema de accesibilidad, tanto por nuestros patronos como por nuestros socios. Y antes les comentaba que esta mesa es un privilegio porque a Cristina, a Antonio, a Juan Luis, llevamos trabajando mucho también con ellos y colaborando con ellos. Dentro del foro de accesibilidad, Fundetec intenta apoyar las iniciativas que todo este tipo de entidades tienen para que la red CIS sea consciente en sus grupos de trabajo. Hay actualmente 5 grupos de trabajo, tienen ustedes en la web, pues no les voy a guiar mucho en qué consiste cada uno, pero ya se empieza a contemplar desde la propia RECI, es decir, a través de los 49 municipios, qué problemas de accesibilidad tienen las ciudades para que se solventen de forma uniforme entre las 49. Con un dato todavía más importante, y es que cualquier tipo de solución o cualquier tipo de iniciativa que parta de una ciudad determinada se cede gratuitamente su conocimiento y su desarrollo al resto de las ciudades. Y me voy a explicar muy fácilmente. Valencia hace poco desarrolló una tecnología que permitía que las webs del municipio de Valencia fueran 100% accesibles, ¿vale? Bueno, pues el resto de las ciudades lo que han hecho ha sido utilizar esa tecnología cedida gratuitamente por el Ayuntamiento de Valencia, y cada ciudad de la RECI puede hacer que todas sus páginas web de todos los municipios que componen la RECI puedan ser transformadas totalmente accesibles sin ningún coste. Eso en otros tiempos posiblemente no se hubiera producido, pero ahora mismo, como estamos todos acogotados con el tema de la crisis, pues yo creo que al final la unión hace la fuerza y se han puesto todos de acuerdo en colaborar y hacer. Ese es el primer punto. Y el segundo punto es que todos se han comprometido a trabajar en la línea de datos abiertos. ¿Por qué les comento esto? Vamos a ver. Es que quería ponerles un vídeo y resulta que me dice YouTube que el copyright que no está permitido en España. Y digo, vaya, pues estamos bien ahí. No sé, de todas maneras les daré la dirección o se lo pondré a José Antonio para que de alguna forma lo puedan ver ustedes detrás de la web, si les permiten a ustedes acceder. Vamos a ver, el tema de datos abiertos es trascendental. ¿Por qué? Porque si los ayuntamientos, municipios o las ciudades se vuelven smart y ponen a disposición de los ciudadanos, de los agentes sociales, de las entidades públicas y las empresas privadas esos datos abiertos, podremos tener muchas más aplicaciones, muchos más desarrollos orientados a lo que los ciudadanos necesiten. Ejemplo. Vamos a ver, imagínense ustedes los sensores de ambiente que existen en el Ayuntamiento de Madrid. El CO2, de la polución, del polen, de no sé qué, no sé cuántos. Y llegan uno de ustedes y le dice una aplicación móvil: el polen hoy está en el 0,36, el CO2 en el 0,64 y el índice de nitrógeno en el 0,36. Yo me imagino que ustedes se quedarán igual que yo, que no, dirán, bueno, pues muy bien, está muy bien, el Ayuntamiento de Madrid me proporciona unos datos muy amigables, muy simpáticos, que me dan información todos los días de cuáles son los niveles de polución, pero a mí, ¿de qué me sirve eso? Bien, pues por ejemplo,
ha habido empresas privadas, pequeñas startups, que lo que han hecho ha sido coger esos datos y transformarlos con una visión hacia el usuario. Me explico. Si yo tengo un hijo con problemas respiratorios, para mí es crítico saber si el nivel de CO2, el nivel de contaminación está alto o no está alto para que mi hijo pueda salir a la calle. ¿Vale? Si yo tengo un problema con una madre con alergia, pues también me interesa. Pero no me interesa el dato, me interesa que esos datos que están abiertos y que son públicos, alguien me los transforme y simplemente me mande una alarma al móvil diciéndome, ojo, que no salga tu madre hoy o que no salga tu hijo, no sé, pues si ustedes suben en el coche y de repente el coche les empieza a decir toda la mañana, usted tiene en el control de aceite una cantidad de aceite de 3,25 litros. Pues, me parece muy bien, el coche es muy simpático, le da a usted los datos, pero es preferible que le saque una lucecita roja diciéndole que se está sacando ese aceite, ¿no? Pues es el mismo sistema. Es decir, lo que tenemos que hacer es que las ciudades proporcionen a los ciudadanos la información, bien ellas, ¿vale?, o bien el entorno, que no olvidemos otra cosa, esto favorecerá muchísimo a las empresas tecnológicas de base de nueva creación en el territorio. Si Madrid es capaz de abrir sus datos de por dónde van los autobuses, qué autobuses son accesibles o qué no. Yo el otro día entraba en aplicaciones móviles, en la Apple Store, y había sitios, la verdad hay aplicaciones espectaculares que te dicen exactamente qué restaurantes, qué zonas, qué problemas hay, dónde no hay problemas, dónde puedo acceder, y son datos hechos no por el Ayuntamiento de Madrid ni por nadie, sino por una empresa que los pone a disposición. Esos datos abiertos van a permitir no solamente generar negocio en el entorno empresarial, sino que los ciudadanos seamos capaces de valorar por qué estamos dispuestos a pagar y por qué no. Si a mí me dan una información gratuita, accederé a ella fácilmente si esa información me resulta de interés por los datos abiertos que me proporciona el municipio. Pero si verdaderamente los datos son una porquería, no voy a pagar nunca por ellos. Es decir, el mercado se va a encargar muchas veces de hacer las cosas como tiene que hacerlas. Yo es un poco soltar el tema básico. Entonces hemos hablado de ciudades inteligentes, que las ciudades están trabajando en el tema de la accesibilidad y que la red y por lo menos los 49 municipios que la constituyen y sus grupos de trabajo, existen grupos de movilidad. Yo recuerdo que en uno de los foros de accesibilidad de CENTAC, cuando alguien habló, luego lo comentará seguro Juan Luis, del tema del problema de los coches eléctricos, ¿no? Que las personas sordas o las personas ciegas no oyen el coche, ¿no?, cuando pasa. Y muchas veces cuando cruzan, claro, pues eso a una persona que oye o ve perfectamente no es consciente. Pues el trasladar eso a las ciudades y a los municipios para decir, oye, tengan ustedes en cuenta que no hay que regular simplemente cómo se enchufa un coche, no hay que regular solo cómo se carga un coche, sino hay que regular también o hay que adaptar que esos coches eléctricos tienen que ser adaptables a gente que circula andando y que tiene ciertas discapacidades, ¿de acuerdo? Entonces nosotros lo que procuramos es trasladar toda esa problemática a las ciudades y a los grupos de trabajo, que trabajan además excepcionalmente. En este año, para que tengan ustedes una idea, se han celebrado 30 reuniones de grupo de trabajo, 30. Estamos hablando de casi tocamos a una por semana. Siendo 49 ciudades se le requiere muchísimo esfuerzo, porque al final unas son por videoconferencia, pero muchas son presenciales. Y todas y cada una de las conclusiones extraídas de los grupos de trabajo han sido avaladas 100% por los políticos de las ciudades. Y vuelvo a reiterarles, es, desde mi punto de vista de experiencia, única. Hay políticos o ayuntamientos de PP, de PSOE, de Izquierda Unida, de un lado o del otro. Es una maravilla ver a los municipios españoles, tal vez por la crisis, por la situación económica o por lo que se han visto forzados a ellos, pero es una maravilla verles trabajar verdaderamente en esta línea sobre todo de la accesibilidad con respecto a que las ciudades, más que inteligentes muchas veces, lo que tienen que ser es para todos, que dice siempre mi buen amigo Paco Baño, ¿no? Pues yo creo que no me quiero pasar mucho más. Si tengo luego cualquier pregunta se lo agradezco. Y José Antonio, te reitero muchas gracias por invitarme. Ha sido un privilegio seguir con esta mesa y luego seguimos dando un cafetito, me imagino. Muchas gracias a vosotros. Bueno, vamos a continuar. Simplemente decir que si no hay ningún inconveniente por parte del autor de esta comunicación, le vamos a pasar al señor Rajoy y al señor Pérez Rubalcaba lo que acaba de decir, porque aquí pues, se antoja muy difícil lo que ha pasado en Alemania hace unos días. Y a lo mejor hasta podría ser interesante. Desde luego, la idea es auténticamente inteligente. La idea de la red es muy inteligente y creo que en el poquito tiempo que ha tenido para explicar algo sobre esto, lo ha demostrado sobradamente. Es un ejemplo que ojalá fuéramos capaces de seguir, porque eso es responsabilidad en otros ámbitos. Esto de que todos los alcaldes, etcétera,
estén a muerte en algo tan interesante como es compartir absolutamente la tecnología abiertamente, ese concepto abierto también hacia los ciudadanos, emprendedores, etcétera, me parece único. Bueno, no vamos a pasar al siguiente ponente, que es Juan Luis Quincoces. Es una persona... José Antonio, si puedes recordar el Twitter, por favor, para animar. Sí, es verdad. La participación a sí, través de luego las hay redes un sociales. coloquio, gracias, Concha. Luego hay un coloquio y también tenemos, bueno, os voy a dar una dirección de Twitter en la que se puede tuitear, que es la palabra que se usa, @acces con 2 Cs, ACCES, CRTM de Consorcio Regional Transportes Madrid, @accescrtm. Bueno, yo a Luis Quincoces le conozco hace no mucho tiempo, la verdad, pero es una persona que me tiene absolutamente asombrado, porque con pocos medios, con medios pues como es ahora, se demuestra que también usando la Smart o la inteligencia o como se llame, se puede hacer muchísimo. Yo no he visto una actividad más desbordante que la que despliegan en CENTAC, y me da verdadera envidia, es sana envidia que este ser humano seguramente no podrá llegar a alcanzar nunca. Bueno, vamos a cederle la palabra porque es mucho más interesante lo que va a decir el seguro. La ponencia la hemos denominado Smart Cities y Tecnologías de la Accesibilidad, un matrimonio bien avenido. La palabra Juan Luis Quincoces. Buenos días, bueno, muchísimas gracias primero por la invitación del consorcio y personalmente por la tuya, José Antonio. La verdad es que además con las cosas que dice de todos nosotros no te quepa la menor duda que cada vez que nos invites a cualquier acto vamos a estar, ¿no? Porque es muy bueno a estas horas de la mañana recibirse con estos halagos, ¿no? Así que muchísimas gracias al consorcio, a todos los patrocinadores también del acto y demás, ¿no? Bueno, en CENTAC, brevemente, espero que se empiece a conocer lo que es CENTAC, pero muy brevemente, me gustaría comentarles que nace por 3 reflexiones, precisamente porque la discapacidad, los mayores son en realidad es un tema de obstáculos, de barreras, no es otro más que incomunicación, de no accesibilidad. La segunda reflexión es que la tecnología es una herramienta muy útil para aminorar esto, para romper barreras, para mejorar las relaciones y la comunicación, pero que también la evolución de las tecnologías, como tercera reflexión, primero no son una opción, empiezan a ser ya una obligación, y en segundo lugar pues generan nuevas barreras si no son accesibles desde el inicio, ¿no? Y aquí esto es lo que nos estamos encontrando a la hora de hablar hoy, por ejemplo, de cuál es el transporte de hoy, de mañana y de pasado, ¿no? En realidad, bueno, no quiero centrarme en lo que hacemos en CENTAC, hacemos muchas cosas. Pasa, por favor, adelante. Únicamente comentarles que dentro del Centro Nacional de Tecnologías de la Accesibilidad pues hay 3 grupos, en realidad está bastante equilibrado el patronato, por un lado está la administración pública presente, está el tercer sector y representantes de la discapacidad y también compañías líderes en tecnología. Dentro de lo que es el ámbito de la administración, pues está el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales y Igualdad, CEAPAR, que aquí está presente uno de nuestros patronos, Cristina Rodríguez, muchas gracias. También el CRE, Dependencia y Discapacidad, y el Real Patronato sobre Discapacidad, ¿no? Y luego desde el Ministerio de Industria está presente también Red.es como miembro del patronato. Y en el ámbito de las compañías líderes en tecnología actualmente se encuentran el Corte Inglés, Telefónica, Vodafone, Acciona. La idea es que sean entidades que fundamentalmente tengan primero muchísimos clientes en el sentido de que en ese grupo se van a encontrar de todo, niños, mayores, personas con discapacidad, etc. Es decir, los retos los van a tener en su propia casa, los entienden perfectamente. Por otro lado, son entidades que trabajan mucho en el ámbito de la tecnología y están muy al lado de la misma, y luego que además en lo que es la Fundación pues se han comprometido a trabajar por la accesibilidad, ¿no? Y como no, pues en el ámbito del tercer sector pues están, yo creo que dos de los representantes más importantes, ¿no? Que en España, que además, como decía antes Alfonso, son bastante singulares, muchas de estas cosas que ocurren en España respecto a fuera no existen a veces equivalentes de lo que aquí hay, y en este ámbito pues CERMI, que es la gran plataforma de representación de más de 3 millones de personas en España, más de 6.000 asociaciones, y por otro lado la Fundación 11, bueno, pues que de todos es conocido, acaba de recibir el premio de la Concordia, la Fundación 11 lleva 25 años, la 11 ya 75, en fin, pues son 2 entidades que prestigian mucho a CENTAC y además
nos permiten también tener un punto de vista muy en la casa y directamente de a dónde va todo el fin que queremos de esto, ¿no? En realidad, aquí hay tres, pásalas por favor, porque no me voy a centrar en las cosas que hacemos, que estamos en Smart Cities, en el ámbito de ejes estratégicos de desarrollo, de transporte, aeropuertos, pase por favor, el ámbito social, hacemos proyectos en realidad aumentada, de señalética, pero yo me quería centrar en algo y es que ¿dónde actuamos? Pues actuamos en dos sitios muy fáciles. Para centrar el tiro nuestro, que somos pocos y tenemos que saber por dónde nos movemos, yo lo resumiría en dos espacios. Espacio 1, donde hay muchas personas. Donde hay muchas personas concurren muchos problemas, concurren muchas diferencias, concurren muchísimas necesidades. Bueno, pues en aquellos espacios donde concurren muchas personas intentaremos estar. Y el segundo ámbito donde intentamos estar es en aquellos espacios donde haya mucho desembolso, mucha inversión, mucho gasto, mucha contratación en el ámbito de la tecnología, porque ya que se va a hacer que se haga bien, que se haga accesible. Entonces, tanto en el ámbito de donde están las personas como donde se hacen los grandes gastos, las grandes inversiones en el ámbito de la tecnología, CENTAC intenta estar. Y aquí quería comentar, pues recordar que todos lo sabemos, pero al final es que la realidad es que aunque discapacidad, dependencia, cronicidad, son todos elementos distintos, ¿no? Todos tienen mucho que ver también entre ellos, envejecimiento, etc. En realidad sabemos que estamos en el entorno del 17%, hay áreas de España que están en el 40% de personas de más de 65 años, 40%. Y territorios amplios donde ya estamos en 20 y tantos, 28%, es decir que eso es una realidad. Ahora mismo estamos en un 17 aproximadamente en lo que es el producto global, pero camino del 20, del 25, del 30, del 35, etcétera, etcétera. Es decir, vamos camino de que una de cada tres personas de las que estamos en este salón, o que estamos en la Puerta del Sol, o que estamos en toda España, tengamos más de 65 años. Pero de los 65 es una barrera por poner, porque también podemos hablar de más de 50, que entonces ya pues habría que empezar a levantar la mano, más de 55, más de 67, es que en realidad lo que queremos decir es que niños no hay tantos, ¿no? Vale. Y en esa línea también comentar que hay una relación importante. Bueno, sabemos que en el mundo también hay 1.000 millones de personas con discapacidad, que es un 15% de la población, que en España no solamente están afectadas unas 4 millones de personas con discapacidad, sino también si estamos hablando de que las familias están en el torno del 2,1 en España, en promedio, pues estamos hablando de más de 8 millones de personas afectadas, no solamente la propia persona con discapacidad, sino todo su entorno, tanto a nivel social, a nivel económico, a nivel de sus horas, de tiempo, de su ocio, pero también quería relacionar discapacidad con el envejecimiento, que es un poco los primeros datos que eran muy graves, ¿no? Y es que a medida que se tiene más edad también se tiene más discapacidad, ¿no? Y aquí, pues, si estamos hablando de 65, veamos la cifra en el ámbito de 65 a 74, ¿no? Estamos hablando de casi un 44%. Con lo cual, y todo esto significa, como decíamos antes, que es de personas entre comillas registradas, ¿no? Mi madre, que tiene más de 80 años, que está estupendamente, no está en ningún ámbito de ninguna lista de discapacidad, pero mi madre no puede correr, y mi madre requiere que le ayuden para cargar las maletas, y mi madre tiene muchísimas necesidades para poder moverse, ¿no? Entonces, como ella, muchísimos otros, y otros con 30 que tampoco pueden correr, porque tienen diabetes, porque tienen otras cosas, ¿no? En realidad, esto es un mundo donde todos estamos afectados. Antes comentaba de los coches eléctricos, efectivamente, luego es un espacio donde muchas veces parece que estamos resolviendo los problemas de terceros, ¿no? Nunca lo vemos en nuestra propia carne, ¿no? Pero en realidad estamos todos afectados. Lo hemos visto en su día con las rampas, ahora mismo con esta rampa, pues en realidad no he visto a ninguno de los que estamos en la mesa que hayamos accedido por los escalones casi. Todos hemos ido por la rampa porque era mucho más cómoda, ¿no? Pero no solamente la rampa, los coches eléctricos, cuando de pronto se detecta, ya hace unos años, me comentaba un amigo que es ciego y que su mujer también es ciega, que caminando un día por Barcelona, pues resulta que alguien le pegó un empujón, y dijo, ¿está usted loco? No ve que le va a atropellar el coche, ¿de qué coche? Un coche eléctrico, un taxi que había, ¿no? De los primeros. Y pues no lo había ni escuchado y tal. Entonces, desde el mundo del ámbito de los ciegos empezó a surgir la alarma de que estaba muy bien el silencio, pero que esto generaba también un problema para algunas personas. Claro, para las personas ciegas, bueno, no sé, para las personas ciegas,
Yo jugaba al fútbol cuando era pequeño en la calle, jugábamos todos, y cuando oíamos un ruido del coche que iba a venir por la calle, nos apartábamos, cogíamos el balón, pasaba el coche y seguíamos jugando, ¿no? ¿Y será esto igual o ya no son solo los ciegos? También las personas mayores, duras de oído, y también los niños, y también XXX, pues todos vamos a vernos afectados, vamos a pasar delante nuestro flechas sin ningún ruido, sin ningún sonido, muchas veces sin ningún aviso. Esto lo hemos detectado hace años. Hace años cualquier maquinita de limpieza del aeropuerto, en cualquier lado, iba con la lámpara pi, 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 haciendo ruido para que no nos atropellara, para que no nos empujara. Y de pronto hemos pasado a un ámbito donde no pasa nada porque pasa a 40 o 50 km/h al lado sin que lo detectemos, ¿no? Eso es cool. Bueno, pues no, pues desde el ámbito de la discapacidad supone una necesidad que la inteligencia de todos estriba en observar que es una alarma que nos viene muy bien a todos porque todos estamos afectados. A todos nos pueden pasar cosas, ¿no? Volviendo al tema de la idea de discapacidad, pues también comentar que al margen de toda la necesidad que ocurre es que hay una legislación. Es que además ahora estamos en un ámbito de derecho donde hay que decir las cosas claras. Lo que no sea accesible es discriminatorio y es ilegal. Si se hace y no se sanciona, será otra cosa. Pero es así. Y en cualquier momento puede ocurrir que se sancione. Y en cualquier momento puede ocurrir que pasen cosas y que se retrotraigan, que inversiones se pierdan, que actuaciones se compliquen. Es decir, esto además de todo hay que hacerlo bien porque la ley manda que sea así. Antes no era así, pero ahora es así. Quería también comentar que en el ámbito de la accesibilidad es muy importante lo que llamamos la cadena de accesibilidad, ¿no? Y si estamos hablando de transporte, habría que hablar del antes, del en y del después. Es que hay que saber lo que existe, hay que tener la información accesible, las webs, los call centers, los ámbitos de redes, los mensajes, la información que se pueda transmitir. Todavía hay muchas veces donde lo único que hay es un teléfono para llamar en caso de necesidad, y las personas con discapacidad auditiva, ¿qué hacen? Le dicen a un vecino que llame por ellas, o cuando tan fácil es poner un correo electrónico, ¿no? Y además fíjate, son soluciones sin coste. Es cuestión de plantearse que somos muchos y con necesidades muy distintas, ¿no? Pero aquí lo que voy un poco es que hay que atender en ese ámbito de la discapacidad todo el entorno, no únicamente el entorno inicial. Hablamos del antes, hablamos durante el EN, pues los accesos, hablamos también en el después, pues las informaciones, conexiones, servicios de taxis, servicios disponibles, baños adaptados, etc. Hay muchísimos ejemplos de ámbitos donde la accesibilidad podría hacer cosas. En el ámbito del transporte, que es donde quiero un poco ir, pues por ejemplo, ejemplos como el ámbito de las instituciones, de la seguridad, soluciones a nivel de inmóvil, señales electrónicas, zonas de información que tengan magnéticos, lengua de signos, información en apps, mensajes en móviles, que estos estén pensados para toda la diversidad que hay. En el ámbito de los sistemas de orientación, no solamente estamos hablando de discapacidades de velocidad o sensorial tipo, sino también hablamos cada vez más, hay un Alzheimer gris, ¿no? Desde un ámbito de una situación muy grave a situaciones mucho más leves, pero con despistes, con dificultad para orientarse, los sistemas de identidad digital, los sistemas de información al pasajero. En fin, el transporte smart está en muchísimos ámbitos donde se pueden hacer actuaciones, y de cada uno de estos temas podríamos hablar de ejemplos concretos que están ocurriendo en distintos ámbitos. Pero me gustaría ir un poco a un concepto que se trata a veces de forma soslayada, como si fuera un derecho, y no únicamente como que es un bien social importante, y es el de la autonomía y el empoderamiento de las personas. Las personas, cuanto más autónomas son, mejores para la propia persona y mejores para el sistema. Así de sencillo. Y es más barato para el sistema, y es más eficiente para el sistema. Si tenemos a una persona que te atiende, a otro que te empuja, a otro que te está esperando para escucharte, a otro que te va a dar necesitamos un ejército alrededor de cada uno de nosotros. En cambio, en la medida en que necesitamos tener más accesibilidad autónoma, será más fácil para que las personas con discapacidad, los mayores, todos nos movamos, tendremos más autonomía personal, tendremos más productividad, y todo esto es un valor añadido en el transporte y serán más beneficios para todos, ¿no? Y cuando hablamos de beneficios, quiero mostrar esto lo mostramos en una reunión que tuvimos, hicimos una ponencia para IATA en Suiza hace poco,
en septiembre, donde además de todo lo que comentábamos, expresamos esto ya a nivel de negocio, que es donde las compañías aéreas y los aeropuertos te escuchan, ¿no? Y decíamos, vamos a ver, estos son datos de Eurostat, ¿no? De lo que ha ocurrido de 2006 a 2011. De 15 a 24 años ha crecido un 3% el número de viajes y un 3% el gasto. Esto se llama Erasmus, es decir, nuestros hijos, nuestras hijas jóvenes, pues han viajado un poco más, se lo hemos pagado casi todos los mayores y ha habido un movimiento en Europa, pues en esa etapa de la edad, pues amplio, bien, amplio con un crecimiento leve. Entre 25 y 44, pues la mayoría de las personas que están en un espacio probablemente con problemas económicos, que han cambiado su estatus en toda Europa, pues nos encontramos que el 9% han disminuido el 9% el número de viajes y ha disminuido un 20% el gasto. Pues esto es un mal negocio para las compañías y un mal negocio para todos. Luego, entre 45 y 64 años ha ocurrido que, entre comillas, han sido un poco más listos, ¿no? Ese segmento de edad. Es decir, ha conseguido viajar un 5% más, probablemente nos referimos a los Booking, a los Ryanair, a los low cost, etc. O sea, han cambiado la modalidad de viaje, pero resulta que el gasto han conseguido que todo esto, viajando un poco más, cueste un poco menos. Con lo cual, tampoco es un buen negocio. Pero si nos vamos a la etapa de más de 65, pues vaya sorpresa. O sea, el número de viajes ha crecido un 28% y el gasto ha crecido un 32%. Esto es negocio. Entonces la pregunta es qué clientes queremos y además lo sumo a las primeras diapositivas. ¿Qué clientes vamos a tener? ¿Los queramos o no los queramos? Porque es que nos vamos a inundar de clientes gracias a que no nos morimos, y eso está muy bien, pero nos vamos a inundar de clientes de 60, de 70, de 75 y de 80. Vale, nuestros y de los demás, porque también España es un país de turismo receptivo, Madrid también, donde llegan muchísimas personas de este segmento. Y bueno, en realidad, por finalizar, comentarles por lo de siempre, que hay que estar en el diseño accesible desde el origen. Antes se comentaba qué es una ciudad inteligente, qué no es. A mí me gusta mucho una definición de ciudad inteligente donde no se habla de tecnología, ¿no? Y para mí una Smart City es una ciudad que es accesible, es una ciudad inclusiva, es una ciudad integradora, es una ciudad participativa, es una ciudad asequible, es una ciudad segura, es una ciudad amigable, es una ciudad inteligente. Y si probablemente habrá que gastarse muchísimo dinero en tecnología y en otras infraestructuras para que esto ocurra. Pero el objetivo tiene que ser este, no otro. ¿Bien? Y quería comentarles más cosas, pero por respeto a los compañeros que tienen cosas todavía más interesantes que yo, comentarles brevemente que también impulsamos un foro de accesibilidad para ciudades inteligentes, que está, de hecho, también conformado por que nos organiza, que participa en el mismo, CEAPAR, Cristina también, así como otros diputados, entidades, el Ministerio, etcétera, donde lo que promovemos en el foro es que se haga lo que se haga, pero que se haga de una forma inteligente, que no puede ser de otra manera más que accesible, ¿no? Así que muchísimas gracias. Gracias, Juan Luis. Creo que todos estamos de acuerdo en que ha sido bastante interesante lo que hemos escuchado. Cosas como que la autonomía es buena para las personas y la sociedad, a la que mejora hasta aspectos tan prosaicos, pero por los que se sube mucha gente con la productividad. Tampoco queremos decir que no sea algo importante, porque lo es. E incluso podemos hablar que estamos hablando de algo que empieza a entender la gente, porque se van a crear oportunidades importantes de negocio. Lo de la definición esa que has dado de la ciudad inteligente, dentro de todas las muchas que hay, a mí la verdad es que me gusta especialmente, porque lo que yo creo que casi todos, los técnicos en general, nos gusta a todos hablar de tecnología como si supiéramos algo del tema, aunque no sepamos, pero nos atrae. Yo, francamente, yo tengo acuñado para mí mismo que soy ingeniero de caminos del término ingeniero de letras, pero no sé qué quiere decir exactamente. Lo que sí que quiero decir para mí es que lo que cuenta somos las personas, ¿no? Y esto de definir una ciudad inteligente como una ciudad amable, simplemente con las personas y todos los demás adjetivos que han dicho, porque se resumen quizá en ese, me parece claramente que es no solo bonito, sino útil. Bueno, vamos a seguir, porque estamos de tiempo mal por culpa de que hemos empezado retrasado, por culpa de algunos que hemos llegado con el tiempo muy justo. Vamos a continuar por Cristina Rodríguez Porrero, que todos, yo creo que la mayoría que estáis aquí, todos supongo la conocéis sobradamente, porque lleva una trayectoria de toda su vida dedicada en cuerpo y alma a estos temas de accesibilidad, con notable éxito, con un gran éxito, diría yo, porque si no, no llevaría tantos años. Desde el CEAPAR
eso creo que es bastante evidente, buena amiga, buena persona como todos los que están aquí y que tiene entre sus conocimientos y su experiencia muchísimo que transmitir en este poco tiempo que le hemos concedido egoístamente, porque podemos estar toda la mañana aprendiendo, seguro que nos va a ilustrar bastante. Muchas gracias. Cristina, puedes empezar a hablar de lo que hemos llamado ciudades amables con las personas mayores. Gracias. Bueno, pues muchísimas gracias José Antonio, es un placer estar en esta mesa y estar con todos vosotros. Y en este sentido me pidió José Antonio que hablara de ciudades amigables y es de lo que voy a hablar. Para eso una pequeñita introducción, porque aunque José Antonio dice que conocéis todos al CIAPAT, también veo caras nuevas y alguno de vosotros igual no lo conocéis. Deciros que el CIAPAT, y me alegro también que el tema de autonomía se valore y que se siga valorando con tanta importancia, porque es justo el centro de referencia estatal de autonomía personal y ayudas técnicas, con lo cual enlazamos muy bien con lo que veníamos hablando de autonomía. Nuestra misión es contribuir a hacer efectivos los derechos y la dignidad de las personas con discapacidad y de las personas mayores. Y eso lo hacemos a través de 3 vías, que son la accesibilidad universal, los productos y tecnologías de apoyo y el diseño pensado para todas las personas. Y específicamente dentro del transporte, trabajamos mucho y hemos trabajado mucho en los famosos convenios que ha realizado el Inserso, pues por ejemplo con Fundación 11, con la FEB, con distintas entidades para conseguir que los autobuses de piso bajo sean una realidad en España, y no solo de piso bajo, sino con plena accesibilidad. Empezamos con que fueran de piso bajo, pero ahora ya sabéis que las exigencias de accesibilidad de los autobuses son mucho mayores, no solo que sean de piso bajo, sino que la información sea accesible, que la información en las paradas sea accesible, bueno, un montón de cosas. El tema de Eurotaxi, que como hablábamos antes con Marco Goyo, pues eso tenemos que no olvidar y seguir trabajando mucho en ellos, los autobuses interurbanos, todos los convenios con Renfe, con Metro, es decir, el Inserso ahí, aparte de los viajes de tercera edad, que es muy conocido por eso, pues ha sido un gran impulsor de todo lo que es la accesibilidad en el transporte y debe seguir siéndolo. En el CIAPAT realizamos mucho trabajo de información, asesoramiento, evaluación. Aquí hay 2 personas del centro que están ahí en la sala, que estuvieron aquí ayer también, Isabel Vázquez y Tomás Herrera, que participan en este área de transporte. Hemos trabajado mucho en proyectos de I+D+I, por ejemplo, simuladores de conducción, muchísimas cosas. En normativa técnica nos lleva mucho trabajo también el hacer acuerdos para normativa técnica, pero al final es muy importante. Tenemos un catálogo informativo y una exposición de demostración, documentación de referencia. Tenemos un grupo de trabajo muy importante del que no les voy a hablar, aunque participa José Antonio y mucha gente más, pero es que luego Clara va a tener una exposición sobre ello, y es sobre accesibilidad cognitiva, que es un tema muy importante. Es decir, esta comprensión de todo lo que acontece en nuestro entorno, fundamentalmente importante en temas de transporte. Trabajamos en redes internacionales, realizamos acciones formativas y espacio de encuentro. Y por ponerles un espacio de encuentro, pues el sábado pasado tuvimos una reunión de fabricantes y distribuidores de adaptaciones para la conducción, en el que estuvo nuestro buen amigo Albert Llovera, no sé si ustedes lo conocen, es un conductor que conduce en rallies normalizados exactamente, que ahora va a trabajar en el Dakar, en este rally, y que bueno, pues que también intentamos que el centro sea un espacio de encuentro, como no podía ser de otra manera. Y ya voy a pasar a hablarles de la red de ciudades amigables. Primero, ¿qué es una ciudad amigable? Una ciudad amigable, según la Organización Mundial de la Salud, y esta definición no es mía, sino de la Organización Mundial de la Salud, que es la promotora de este proyecto, las ciudades amigables son aquellas que facilitan el envejecimiento activo, que veníamos hablando también de la importancia del envejecimiento activo, promoviendo la participación de personas mayores y la elección de su propio estilo de vida. Ahí va también todo lo del empoderamiento que hablabas tú también, muy importante.
protegiendo a las personas más vulnerables, que no nos olvidemos que dentro de las personas mayores pues también hay personas más y menos vulnerables, y promoviendo su inclusión en la sociedad de la que forman parte. La siguiente es un proyecto que está promovido por la Organización Mundial de la Salud. Fue en España, en la segunda Asamblea del Envejecimiento, donde se acordó promover este proyecto. A nivel de España está coordinado por el INSERSO a través del CEAPAT, con colaboración de la FEM, de asociaciones de personas mayores y de grupos de expertos. Tiene una metodología participativa a través de consultas efectivas. Es decir, es un proyecto desde la perspectiva de las personas mayores, con las aportaciones de las personas mayores, con el fin de mejorar entornos y facilitar la participación. El proyecto es a nivel mundial y se realiza fundamentalmente en las ciudades, comunidades y entornos. En la red de ciudades amigables de personas mayores hay 145 ciudades de 22 países. En España hay 19 ciudades, muchas de ellas grandes, como Barcelona, Bilbao, San Sebastián, Vitoria, Zaragoza, otras más relacionadas con zonas rurales, como pueden ser las ciudades extremeñas. En fin, hay una gran diversidad. Y esta red de ciudades amigables, pasa a la siguiente, por favor, tiene 8 áreas temáticas. Y como ven ustedes, la segunda es transporte. La primera es espacios exteriores y edificios, la segunda transporte, comunicación e información, vivienda, participación social, participación cívica y empleo, servicios comunitarios y salud. Lo que intenta esta red es que el tema de la dependencia, como también veíamos aquí, pues a través de unos mejores entornos y de una mejor accesibilidad en todo lo que nos rodea, pues no crezca, sino que decrezca. Un poco también lo que decía mi buen amigo Juan Luis, ¿no? La importancia que tiene el entorno para que nos movamos mejor, nos manejemos mejor, no tengamos tanta dependencia, y además esto es bueno para toda la sociedad, es decir, que tiene un gran impacto. En el transporte con la edad, pasando ya específicamente a lo que me habéis pedido, que hable de transporte en las ciudades amigables, en esta red de la Organización Mundial de la Salud, pues el transporte en esta red de ciudades amigables reconoce la diversidad que existe entre las personas mayores. Promueve la utilización provechosa del transporte para favorecer un envejecimiento activo. Conoce y atiende las demandas de mejora de la accesibilidad, facilidad de uso, información, seguridad, y prevé y responde con flexibilidad a las necesidades y preferencias. Yo no les voy a dar datos estadísticos, pero Juan Luis también ha hablado de datos estadísticos. El tema del transporte con la edad es fundamental, y ello se ve en cosas que están pasando. Por ejemplo, el pasado mes de junio, en la declaración de Dublín sobre las ciudades amigables, pues se daba una gran importación al tema de transporte. No voy a entrar en ello, y sí voy a pasar, porque me parece interesante, a hacer una serie de preguntas que están en la lista de chequeo de aspectos que tener en cuenta en las ciudades amigables de la Organización Mundial de la Salud. Voy a pasar rápidamente por las preguntas. Los modos de transporte público tienen un sistema de pago coherente, bien organizado, entendible y asequible, y aquí cada ayuntamiento, cada ciudad tiene que verlo. Y las personas mayores son las que tienen que contestar a estas preguntas y a otras muchas. Los sistemas de transporte público son fiables, frecuentes, incluyendo horario nocturno, festivos y vacaciones. Las áreas y servicios de la ciudad son accesibles a través de transporte público con buenas conexiones, rutas bien establecidas y vehículos accesibles. Los vehículos son accesibles, están bien cuidados, con buen sistema de mantenimiento, sin nacimientos, y se asegura la prioridad en la reserva de los asientos. ¿Existe disponibilidad de transporte accesible para personas con discapacidades diversas? Los conductores realizan las paradas y las maniobras necesarias para que las personas puedan entrar y salir de los vehículos y no, por ejemplo, arrancar antes de tiempo. Las paradas y las estaciones están convenientemente localizables, accesibles, seguras, bien señalizadas,
con sistemas adecuados para sentarse y esperar y están suficientemente protegidas? Bueno, no voy a seguir porque son un número de preguntas, lo que se viene a llamar una lista de chequeo, que las personas mayores de todas estas ciudades tienen que ir valorando y de ellas hacer propuestas de mejora para que los responsables de transporte puedan tener un buen conocimiento de cómo está la situación vista desde la perspectiva de las personas mayores y pensada para las personas mayores. En ese sentido, decirles que el transporte accesible, que me gusta esta frase, es un pasaporte para la vida activa de todas las personas. Esto lo dice la Organización Mundial de la Salud y creo que es un concepto interesante. El transporte es un pasaporte para la vida activa, para la autonomía, para la dignidad, para los derechos. El transporte es un servicio fundamental para toda la población, pero las personas mayores tienen especial vulnerabilidad porque pueden perder la capacidad o el deseo de conducir, pueden tener temas relacionados con la salud y todo lo que significa el transporte público pues es absolutamente fundamental en su vida. Como hemos dicho también, el número de personas de más de 80 años que llevan una vida activa, el ejemplo de la madre de Juan Luis, pues es cada vez mayor, pero ello nos debe de llevar a conocer mejor las necesidades y expectativas de la diversidad de personas mayores en el uso del transporte. Y quizá aquí tenemos que hacer más estudios, más encuestas, conocer mejor cuáles son estas necesidades. El transporte debe ser fácil de utilizar por todas las personas. Debe reducir el estrés en el uso del transporte a través de buenos diseños. Y, enlazando con los dos anteriores ponentes, los sistemas inteligentes de transporte pueden compensar algunos de los efectos del envejecimiento. Por ejemplo, vehículos con mejor control, sistemas de seguridad, sistemas de comunicación, cambio de volumen de la información según el ruido ambiente, por ejemplo, en los semáforos, graduación de iluminación y contraste según también los cambios, información por distintas vías. Es decir, que en ese sentido, todo lo que sea inteligencia a favor del uso del transporte por personas mayores pues es algo muy, muy importante. Y casi por último, decirles que hay una web de referencia de este proyecto, que es www.ciudadesamigables.inserso.es, y que también está la web internacional del proyecto. Y en la web internacional del proyecto ven ustedes que se señala que en España existe esta red nacional de ciudades amigables con las personas mayores. Y para acabar, decirles que lo que todos queremos es que nos guste nuestra ciudad para vivir muchos años y para movernos por ella con seguridad, con dignidad, con eficacia. Y todo lo que podemos hacer por ello, pues bienvenido sea, porque todos queremos vivir muchos años. Pues muchísimas gracias y con esto pues acabo esta mini presentación de lo que son las ciudades amigables y la importancia que tiene el transporte dentro de las ciudades amigables. Muchísimas gracias. Cristina, muchísimas gracias. Ya lo he dicho cuando te hemos presentado. Te has quedado cortísima por la cantidad de cosas que puedes habernos dicho. Desde luego aquí tenemos radio de ciudades inteligentes, radio de ciudades amigables y yo creo que vamos por el buen camino, como parece. A ver si esto cala también en la sociedad, ya va calando, porque efectivamente yo me temo mucho de la situación endogámica de la accesibilidad y me estoy encontrando que aquí tenemos justamente todo lo contrario. Y me gusta mucho, la verdad. Me ha gustado mucho lo que has dicho de la OMS, de que el transporte es un pasaporte para la vida activa. Eso es muy bonito. Y también que tenemos que saber efectivamente que los sistemas inteligentes de transporte pueden compensar muchas dificultades para las personas mayores de edad, también las pueden crear, o sea que hay que tener cuidado con la tecnología, que no abunde en la brecha digital, etcétera, ¿no? Ya hablaremos a lo mejor de eso en el coloquio. Y por último, esto de que nos guste vivir muchos años en nuestra ciudad de una manera digna, participativa, etcétera, etcétera, pues también a mí me ha llegado al corazón eso también. Muchas gracias. Bueno, vamos a seguir rápidamente y ahora habla Marco Goyos, perdón. ¿Se oye? Sí. Habla Marco Goyos, que nos va a intentar de poner en relación
la inteligencia de las ciudades, el transporte accesible y sobre todo la perspectiva desde el punto de vista de las personas, de los usuarios, de los que debemos ser el centro. No hay ahora mismo aquí nadie de explotación de transportes, pero cuando me quiero meter con ellos siempre les digo que se dedican a mover 10 kilómetros, o si hay alguien. Bueno, espero que no me lo toméis en cuenta en plan negativo, porque yo siempre he pensado que el transporte es una pequeña cosa muy importante, pero simplemente una respuesta a las necesidades de las personas y de la movilidad. Y entonces les digo, movéis 10 kilómetros, moverlos por mover no es, son las personas. Yo creo que además nos va a dar una bonita perspectiva desde este punto de vista, que debe ser el centro de la actuación de los que nos dedicamos a gestionar el transporte. Bueno, muchas gracias, José Antonio. A lo mejor, bueno, el que esté yo aquí supongo que es porque doy bastantes cursos de accesibilidad, aunque no hay tantos. En el Ayuntamiento de Madrid sí que hacen unos cuantos al año para los técnicos, y en la Universidad Rey Juan Carlos, con el Ayuntamiento también se han hecho unos pocos. Ayer oísteis a mi marido, Jesús Alonso, que logra meter, como le tocó preparar su plan Bolonia en la universidad, pues meter la asignatura de accesibilidad, que ya le costó porque la gente no entendía que era eso, y bueno, quizá el tener una mujer a la que ha tenido que llevar y su espalda es prueba de ello, bueno, pues le ha dado mucha sensibilidad, aparte de ser ingeniero de caminos, ¿no? Dos apreciaciones sencillas. Una, es un mal menor porque ser ingeniero de caminos lo curan unos cuantos, sí. Pero bueno, él tiene cierta sensibilidad, por una parte, a lo mismo que yo, a la prevención de accidentes, aunque sea carretero y yo factor humano, y el tema de accesibilidad, porque es algo que nos preocupa a los dos como usuarios, y él a la vez, cuando viajamos juntos, cuando es todo más fácil es para él, cuando no viene machacado de las vacaciones, porque claro, nuestros acompañantes es lo que tienen, que en cuanto menos accesible es una ciudad, más, digamos, tirada de espalda tienen que hacer. A mí todavía me sorprende, en primer lugar, pues que en un curso de estas características, con esta categoría, pues tengamos solo 26 personas en la audiencia, lo cual quiere decir que tenemos mucho que convencer a la sociedad todavía, no solo a los camineros, a las universidades, sino que esto es un tema que nos afecta a todos, porque a veces creemos que la discapacidad, ay, qué pena, nos ha pasado a mí, a ti o a ti, a 4 o 5 personas que estamos en la sala. Bueno, pues uno nos habrá pasado por un accidente, otros por otras causas, pero el hecho es que el accidente es algo que nos puede pasar a cualquiera en cualquier momento de nuestra vida. En primer lugar, porque somos peatones, somos pasajeros, somos conductores, porque viajamos en bici, porque nos podemos caer, porque podemos tirarnos mal en una piscina, es decir, todos somos susceptibles de tener una discapacidad. Pero lo que sí es cierto, y aquí han estado de acuerdo todos mis antecesores, es que todos queremos llegar a ser mayores. Y cuanto más mayor eres, si todos tenemos padres o tenemos abuelos, lógicamente el nivel de dependencia o el nivel de menor movilidad va conforme a la edad. Por lo tanto, cuando hablamos solo de un casi 10%, ¿para qué vamos a trabajar tanto para un casi 10%? Que dentro de nada, como bien habéis oído, somos casi la mitad de la población española la que va a tener problemas de movilidad. Cuando uno sale, yo os lo digo por propia experiencia, sale del hospital y pasa de estar arriba a estar sentado, aparte de que se os ve más altos a todos y que el cuello, en fin, os duele más a todos, es que de repente tu primera reflexión es decir, antes de que yo llegara a este hospital, ¿había tanta cantidad de escaleras o de escalones o lo han puesto mala leche mientras yo estoy aquí? Porque cuando uno sube y baja escaleras, yo estoy seguro que ninguno se os ocurre contar las escaleras o escalones que sube al día. Pero claro, cuando tú sales del hospital con otro tamaño, cualquier escalón se te hace grande. Entonces, hemos hablado de palabras que nos encanta a todos. Hay una ley, la Ayuntado también lo puso muy clarito, accesibilidad universal, diseño para todos. Todavía seguimos peleándonos con palabras, con personas con discapacidad, con diversidad funcional. ¿A quién se le había ocurrido eso? O sea, yo me paro en un sitio y digo, perdone, ¿me puede ayudar que tengo diversidad funcional? Y entonces cualquier ciudadano me mirará con cara de decir, ¿y en qué le ayuda a usted? ¿Qué diversidad funcional tiene? Pues no, mire, yo si me necesito que me ayude, digo, mire, tengo una discapacidad, tengo la silla de ruedas, me la puedo sacar del coche y me puede ayudar a salir, y ya está, ¿me entiende? O sea, es que hablamos del tema de la información, pero la información es muy importante.
Cuando hablamos de caminos accesibles, que esto es muy importante para las personas con discapacidad, digo físicas, pero también no olvidemos las que tienen sensoriales a nivel, que vamos a hablar aquí de personas con dificultad de audición o de visión, de repente te encuentras con un camino que ves el simbolito ese de silla de ruedas, ¿no? Y tú le sigues. Y de repente el simbolito desaparece y tú ya no sabes hacia dónde tienes que ir. Es como cuando traes a una ciudad, centro-ciudad, y ya no aparece centro-ciudad. Y tú estás en una ciudad que no conoces, dices, ya, ¿dónde está el centro? ¿Dónde me voy al hotel? ¿No? O sea, la información es importante siempre. Incluso el tamaño de las letras en los carteles, porque cada vez vemos todos menos. No podemos poner letras enanas, que menos en un coche que vas a cierta velocidad no ve nadie. Por lo tanto, la información es importante. Y la información de ese camino o itinerario, o dónde me voy a encontrar yo a esas personas que me van a poder ayudar, ese pequeño mostrador que lógicamente estará más bajito, porque yo estoy harta de llegar a mostradores en Iberia o en Renfe, y que tenga que asomarme y que las señoritas no tengan la decencia de subirse, y yo les grito y les digo, perdone, es que estoy en silla de ruedas hasta que logras que se levante y te entiendan. Es decir, el que en un pequeño, digamos, mesa, o sea, haya un trozo, como ya hay en muchas tiendas, más bajito para que puedan personas con discapacidad es muy importante. A mí me da pena que todavía en un auditorio como este hayan tenido que poner esta chapuza de rampa a última hora que no existía, porque se han dado cuenta de que las personas en silla de ruedas pues no solo somos asistentes, sino que de vez en cuando nos dejan hablar. Entonces, ya que de vez en cuando nos dejan hablar y estamos aquí arriba, yo me he encontrado de todo para subir a los escenarios, rampas de un 20% que estaba rezando para no matarme, pero vamos, si yo esto lo intento bajar, ese último trocito, mi silla vuelca. Lo que pasa es que me van a empujar, alguien va a subir mi silla a 2 ruedas y yo voy a poder. Pero cuando hablamos de ciudades, y yo quiero centrarme en el transporte, es que he tomado nota de tantos que claro, querría decir muchas más cosas y el tiempo no me deja o me va a matar José Antonio. Hablamos de escalones que rebajamos y no rebajamos a cota cero. Y te contestan los técnicos que en siguientes asfaltados la cosa se igualará. Y yo le pregunto, ¿y cuántos asfaltados necesito para que esto se me iguale en mi casa, no? Entonces, claro, tú sales y te encuentras milimétricamente las papeleras y las farolas en el centro exacto de la calle. Pero es que a veces esa acera es estrecha y mi silla no cabe ni para uno ni para otro, con lo cual me tengo que bajar la carretera jugándome la vida, ¿no? ¿Por qué tiene que estar milimétricamente en el centro, no? Vamos, por cierto, a carretera hacia ciudades amigables, ciudades accesibles, peatonales, por lo tanto son más anchas, cabemos todos mejor. Y ahí cabemos todos, peatones, los ciclistas, que también nos les van a meter en la acera. Y cuando hablamos de accesibilidad, no hablamos solo de personas con movilidad reducida, personas mayores, personas con discapacidad. Hablamos simplemente, aunque ahora nazcan menos niños, de personas con el cochecito del niño. Es que ellos también necesitan rampa. Cuando yo tuve mellizas, que fue el primer caso en el mundo, mi marido iba conmigo y el coche de mellizas. Claro, no entrábamos ni por la consulta del pediatra. Digo, pero vamos a ver, si cada vez hay más mellizos, ¿cómo no puedes entrar por la consulta del pediatra? Es decir, que cuando hablamos de anchura de puertas, hablamos de ascensores, a mí me choca que yo tengo que hacer cola en los ascensores, habiendo escaleras mecánicas y habiendo escaleras normales, con lo bueno que es para la salud hacer ejercicio. Y en cambio yo tengo que esperar al ascensor de turno, porque y mi marido, digo, no te enfades, da igual, esperamos. Ellos no se dan cuenta. ¿Quieren subir el ascensor? Déjales. Pero cuando te encuentras que en un centro comercial hay 2 ascensores enanos y todos peleándonos por subir al ascensor. Lo mismo ocurre para bajar a un metro, que te encuentras que lo usan muchas personas que no tienen discapacidad. ¿Qué quiere decir eso? Ya sabéis que cuanto más es importante usar algo, porque si no, de no usarse se estropea. Yo me he encontrado muchas plataformas de subir y es muy gracioso porque tú llegas a un edificio, tiene una plataforma de subir. Bueno, ya donde doy los cursos del edificio he dejado de usar la plataforma porque casi se nos mata un alumno porque falló la plataforma, porque además estás al vacío, era una cosa tremenda. Las plataformas te encuentras con 2 problemas. Uno, ¿quién tiene la llave? Otro, si el que tiene la llave sabe usar la plataforma.
Entonces tú cuando llegas te encuentras un botón y te dicen no suba, suba. Digo, no, es que si quiera subir no estoy llamando al timbre que pone aquí con el simbolito de silla de ruedas. Por lo tanto, alguien tendrá que bajar. Pero es que claro, es que a veces hace frío a estar en la calle esperando que alguien baje. Y entonces baja el este y dice, ah, creo que es el bedel de la tercera el que tiene la llave. Vale, pues usted me busca el bedel de la tercera que tiene la llave. Cuando llega el de la llave, sabe poner la llave, pero no sabe cómo funciona la plataforma. O, como la plataforma no se ha usado nunca, pues resulta que no funciona. O te quedas en la mitad, como me he quedado a veces, y digo, ya, ¿qué hacemos? Me cogéis aquí entre 5 y me quitáis de la escalera. Entonces, claro, cuando hablamos de coger el transporte accesible, yo por desgracia no tengo ni una parada de autobús ni una parada de metro a la puerta de mi casa. Eso quiere decir que yo solo puedo usar el transporte accesible cuando estoy en el centro de la ciudad y entonces de repente digo, bien, ahora me cojo un autobús o me cojo una ruta que sé que tengo las 2 estaciones de metro, entrada y salida accesibles, porque ya nos ha pasado más de uno que vamos y volvemos porque no podemos salir para donde íbamos. Pero Madrid es un poco privilegiada porque tenemos un metro bueno, todo lo nuevo que se ha hecho bien, se ha hecho con ascensor. También es cierto que hay ascensores estropeados, que eso es una puñeta para los que nos encontramos que de repente no hay. El tema del andén no está solucionado en todos los trenes que salga para evitar justamente ese hueco, que salga esa plataforma por abajo en el vagón accesible para que la rueda no se meta en ese hueco. Por lo tanto, eso es una cosa muy importante porque hablamos de seguridad. Cuando hablamos de accesibilidad y diseño para todos, yo hablo para todos, y para todos es que sirva para todos, y que sea para todos y sea bonito. O sea, porque ahí podemos hacer una plataforma de madera preciosa por ese lado, para entrar aquí, y no este trasto, que es horroroso, una sala de madera tan bonita en un sitio donde estamos. O sea, esto no es normal. Entonces hay que hacer cosas que podamos usar, cosas que sean bonitas. Yo entiendo que hay muchos tipos de discapacidades, hay personas que van con silla eléctrica, con silla de motor, con muletas, y todos tenemos necesidades distintas y a veces hacer algo que valga para todos es complicado. Pero lo importante es que cuando nos traslademos seguros, sea en un metro, sea en un autobús, y no hablemos si hablamos de un tren o hablamos de como decíamos, de largas distancias, de un avión y necesitamos a personas, ¿no? En un tren, yo creo que los 2 problemas claves en un tren o en un metro es eso, es decir, la entrada del andén, que siempre haya una plataforma, una pequeña rampa, una pequeña chapa metálica, pero ahí necesitamos a alguien que nos ponga esa chapa metálica, por lo menos necesitamos a esa persona, ¿no? Que encima nos ayude a subir. Los vagones accesibles, hay de todo. Los que tienen hueco, no todos tienen anclaje y cinturón, y si tienen anclaje y cinturón no te da tiempo en la estación en la que te querías parar bajarte, por lo tanto más vale que te sujetes a una barra y si no, porque si no, no sales. Cuando hablamos de autobús veo 2 problemas. Uno, si la rampa que sale va a la acera, digamos que la rampa o la pendiente está bien. Ahora, cuando el autobusero no se da cuenta y pone la rampa que baja hasta la carretera, ya necesitas ayuda para subir esa rampa, porque es imposible subirla sola. Pero claro, hay 2 problemas. Una, que el espacio reservado esté una persona con el niño, por lo tanto no hay espacio para el del niño y el de la silla, o que ya esté ocupado por una silla. Ahí voy un poco a lo de que hablamos de inteligente. Lo ideal sería que pudiéramos tener en nuestro teléfono móvil, decir, voy a coger el 82. Entonces, saber cuándo es el próximo que llega, saber la hora, porque con este frío que hace, quedarme un cuarto de hora esperando el autobús, cuando la neumonía no es una cosa que nos venga muy bien a nosotros, pues no es bueno. Luego es cierto que no todas las marquesinas son accesibles, porque a veces están tan milimétricamente al lado de la acera del borde que yo no puedo entrar a la marquesina, por lo tanto tengo que esperar como fuera de la marquesina, porque no puedo entrar, ¿no? Ese es otro problema que nos encontramos. Es importante que cuando vayamos en un transporte público vayamos seguros. Claro, yo os decía que vayamos anclados, que vayamos con un cinturón. El reposacabezas no existe, por supuesto, en ningún medio de transporte, ni siquiera en el Eurotaxi, como mucho en los trenes. Entonces, hablamos de accesibilidad para todos y que cuanto más accesible esté la ciudad,
más independencia tenemos y menos necesidad de otras personas tenemos. Pero cuando una persona, por ejemplo, va con su silla de motor, como tú, ¿cómo te llamas? José, pues claro, él tiene que pensar por la mañana cuando sale el recorrido que va a hacer y si se va a encontrar un escalón que su silla no puede subir. Porque si él con esa silla se encuentra un sitio con 2 escalones, subirle a él y a esa silla sí que mata la espalda de esas 2 personas. Por lo tanto, para usar esa silla que a él le da independencia, tienes que tener muy claro que te vas a encontrar en el recorrido que quieres hacer en el día, algún baño accesible por si acaso y sitios donde vayas a ir que no tengan escalones. Y si usas una silla como yo, que a mí me empujan, excepto a no ser que vaya por terreno llano, bueno, pues necesito lo mismo, que las puertas sean anchas, que me encuentre con un baño accesible. Yo estoy todo el día fuera, no puedo estar todo el día pensando dónde me encontraré un baño accesible, Corte Inglés o un centro comercial, al final es donde tenemos que ir siempre buscando, o una estación de autobuses, o las estaciones de metro, que supongo que también tendrán, hace mucho que no subo, baños accesibles. Los baños accesibles que suelen ser una chapuza, me vais a perdonar, o sea, no estamos hablando aquí de baños. Yo no sé a quién se le ha ocurrido el que tenga un hueco el baño, no sé por qué los baños no tienen tapa, porque yo no tengo equilibrio y si no tengo una tapa recta, no curva, que me sujete la espalda, pues no puedo usar el baño. No sé por qué de repente los baños no tienen espejo, no me puedo mirar al espejo, o por qué el espejo empieza cuando acaba mi cabeza, con lo cual no puedo verme ni el flequillo para peinarme. Yo en más de un hotel he tenido que pedir espejos pequeños porque la habitación adaptada no tenía a la altura y se lo hace un arquitecto. O sea, yo le dije, es que usted ha pagado por una habitación accesible y que resulta que donde está el hueco no me puedo pasar el inodoro, que donde está el hueco no me puedo pasar a la ducha porque resulta que donde hay el hueco es donde no tengo el hueco. Entonces, llena de barras, eso sí, no sé para qué uso tanta barra, pero el baño está lleno de barras. Digo, pero si yo no necesito más que una barra y además que no se note, que puedo estar ahí a la pared, que puedes poner una toallita, un abatible como mucho para pasarme, y el baño normal, o sea, con una encimera, un lavabo, un monomando, que lo podemos usar cualquiera, que por mi habitación adaptada no tiene que estar mirando en vez de al mar, ¿cómo voy a mirar yo al mar? Por el amor de Dios. Tengo que mirar al cuarto de basuras, tengo que tener el ascensor al lado para que oiga el ascensor toda la puñetera noche. Es decir, ¿por qué si pagamos lo mismo por una habitación tengo que tener una habitación de segunda? Es decir, yo sé que me voy de una cosa a otra, pero es que estamos hablando de accesibilidad universal y diseño para todos y no lo tenemos interiorizado. En primer lugar, como os decía, porque no hay una ruta accesible, porque no hay una sensibilidad en las ciudades. Las ciudades españolas han mejorado muchas en la accesibilidad. Es cierto que no hay ninguna ciudad perfecta que tenga todo accesible. Entonces, claro, hay sitios en que nunca podremos ir en algunas ciudades y que nos tendrán que empujar. Porque no hay más remedio, porque no podemos ir solos, ¿no? Pero yo creo que tenemos que ir con esta idea del diseño universal y de que todos vamos a ser mayores, porque si no solo llegamos a ser mayores, mala cosa, sabes que ya no estamos aquí. Por lo tanto, con la idea de que todos queremos llegar a ser mayores y vamos a tener problemas de movilidad en las ciudades, bien señalizadas, bien accesibles, bien seguras, que las podamos usar todos y por favor, si hay una ley, vamos a inspeccionar y vamos a sancionar, porque si no la ley se queda en el papel y no vale para nada, se siguen haciendo cosas nuevas mal y eso no se puede permitir. No le pueden dar la licencia a nadie que hace una cosa nueva mal. Y a mí que no me digan, y ya acabo, que se puede adaptar el Partenón y la entrada a un ministerio resulta que es un edificio histórico que no se puede adaptar. A mí que me cuenten otra cosa. Pues en el transporte, yo simplemente para acabar, a nivel de tren lo tenemos bastante bien organizado, aunque no hay el tren ideal, os diré, o sea, porque aunque el AVE estaba bien hacia un lado o hacia otro no, depende en cuál vayas, tienes que ir solo, o sea, te tragas todo el camino solo porque tu acompañante tiene que ir a otro lado, si quieres ver la tele tienes que pedir un mando que te tienen que enchufar no sé dónde y que nadie sabe dónde está el mando. En fin, yo sigo y colaboro con tal o con tal para ver si conseguimos hacer. En el avión, si no hay finger, es ayuda humana.
es que te pasan una silla estrecha y 2 personas de la edad que tengan te tienen que subir con peligro de su espalda y mi seguridad por la escalera. O sea que ya acabo, deciros que no nos durmamos a los laureles. Yo quería haber hablado de los eurotaxis, es un desastre, sigue habiendo muy pocos, siguen tardando muchos, hay demasiadas emisoras, debería haber solo una emisora que regulara todo. Yo no sé cuál es la tarifa que deben poner. Barcelona es un ejemplo en que el Eurotaxi funciona muy bien. Yo cuando voy a Barcelona puedo programar todos los Eurotaxis que necesito con antelación. En Madrid solo les avisan 30 minutos antes, aunque yo avise 2 días antes. Si yo me voy por la mañana a un avión, no me aseguran que voy a tener un Eurotaxi a las 6 de la mañana, no me aseguran que lo voy a tener por la noche si me voy de fiesta, no me aseguran que voy a tener un fin de semana. Es decir, que tener en cuenta que el Eurotaxi es un medio de transporte que tenemos que utilizar muchas personas en silla de ruedas, que tiene que tener una tarifa que tiene que tener. Las personas que lo manejen tienen que saber manejar a las personas con discapacidad y hay muchas cosas para mejorar el Eurotaxi, pero como no tengo tiempo y me va a matar, pues me callo. Buenos días, muchas gracias a los convocantes, muchas gracias José Antonio. Es verdad que el estar aquí se debe a que coincidimos hace, pues, no sé, un mes y medio o así en una jornada muy interesante sobre Smart City que había organizado Fundetec, ahí está, y estuvimos conversando, Concha y José Antonio, y conmigo conversamos los tres, y José Antonio me guió para que, dice, oye, estas cosas que estamos conversando aquí las tienes que llevar. Yo traté de resistirme, y bueno, por circunstancias, aquí estamos. No era consciente, en una conversación que teníamos, que estaba en Barcelona, me dijo, no, además ya sé qué título le voy a poner. Yo estaba un poco preocupado porque había perdido el avión. En fin, ayer fui consciente del título, me da un poco de apuro, ¿no? Es una cosa en latín. Un poco de vergüenza, por eso no lo he dicho. Bien, de acuerdo. Pero bueno, todo dentro de ese entorno de cordialidad, pues es un poco el origen en el que estamos. Bueno, hay varias diapositivas y tendré que ir diciendo, pues pasamos a la primera diapositiva. Yo voy a hablar sobre todo de la gestión de la ciudad, de la gobernanza de la ciudad, que es mi background, mi experiencia profesional académica, y de los Big Data, porque ahora estoy trabajando en algunos proyectos de perfil tecnológico vinculado a eso que se llaman los Big Data, que son esos grandes datos que salen de la utilización de las tecnologías de información y comunicación. Y bueno, ¿y cómo se relaciona una cosa con la otra? Hablando también en parte de mi experiencia en Londres, he estado 2 años viviendo en Londres, ya no, desde hace un mes y medio vivo aquí, pero he vivido muchos más años en Segovia. Soy de Segovia y la verdad es que le encuentro mucha relación. Y he estado viviendo en un barrio de Londres que me recordaba muchísimo a Segovia. Y aquello humano, y aquello, había muchas cosas que funcionaban bien, no porque hubiera ninguna administración pública ni funcionarios, sino porque la gente un poco cuidaba de todos, se conocían de todos, pues la gente estaba empoderada, ¿no? Y era Londres, ¿no? Y me recordaba una ciudad de provincias como la que yo viví en los 70. Entonces, esas son un poco los inputs, y vamos a ir pasando pues muchas diapositivas rápidas. Bueno, pasamos a la siguiente. Este es un documento que sí que creo que es importante señalarlo aquí. Mi experiencia son ciudades en general. Movilidad, medio ambiente, en entornos de ciudades. He tenido algún contacto con el mundo de la accesibilidad, pero en ese contexto de ciudades, movilidad, medio ambiente, ciudades. Y dentro de Naciones Unidas Habitat es quizá la agencia más potente, tanto conceptualmente como desde el punto de vista de trabajo. Todos los años, el primer lunes de octubre, está declarado Día Mundial del Hábitat y se lanza un documento, un informe sobre el estado de las ciudades, cómo están las ciudades en algún tema relevante. El año 2013 el informe sobre el estado de las ciudades estuvo dedicado a movilidad y transporte. Este es el informe y ahí ustedes pueden ver el índice que les da una idea. Pasamos a la siguiente diapositiva. Estos informes anuales de Naciones Unidas Habitat están basadas en una serie de casos de estudio, muchos casos de estudio, de ciudades concretas, temáticos, pero yo he destacado en rojo los estudios temáticos finales, porque tienen que ver con niños y jóvenes, con personas con discapacidad o personas mayores, que son los temas que nos incumben hoy aquí, porque estamos hablando de accesibilidad universal. Pasamos al siguiente.
Y bueno, todo el documento tiene una especie de mantra o idea constante, y es una crítica a la manera de actuar desde los poderes públicos, pero también con gran beneficio de las empresas que son proveedoras de lo que les mandan los poderes públicos, de infraestructuras, como si las infraestructuras fueran la solución fundamental a las necesidades, ¿no? Entonces, el documento insiste en la idea de derecho y de derecho a la accesibilidad, al acceso a los servicios, a los bienes. Esto es algo que en un entorno como este parece obvio, pero en otros entornos en los que pues estamos hablando a lo mejor de automóvil, o estamos hablando de distribución de mercancías, de otras dimensiones de transporte, no son tan obvias, ¿no? Y hay otra idea que se insiste muchísimo a lo largo del documento, y es que hablar de movilidad y de accesibilidad es hablar de planificación urbana. De planificación urbana, ¿de qué ciudad tenemos? ¿Una ciudad compacta? ¿Una ciudad dispersa o con usos plurales? ¿Una ciudad con usos monopolizados porque solo es residencial, porque solo es área de actividad económica? Por tanto, proximidad, densidad, compacidad, pluralidad de usos, diseño de calles y barrios y sentido de pertenencia, algo que se ha dicho aquí. Es muy importante el sentido de pertenencia. A veces hablamos de ciudades que nos parecen exitosas porque funcionan bien, aquí se ha citado alguna, y hay un componente muy importante de cariño y de afecto y de vinculación con esa ciudad. En mi ciudad, en Segovia, lo hay. Pasamos a la siguiente diapositiva. Bueno, y un dato fundamental que tiene que ver con lo que hablamos aquí. La mitad de los desplazamientos que se hacen en las ciudades del mundo se hacen andando o en pequeña cuota en bicicleta, en modos no motorizados. La mitad de los viajes. Y sin embargo, la atención que se da en las agendas de los actores públicos o público-privados es mucho menor. La inversión que se hace es mucho menor. El grado de capacitación de los profesionales que están en la cadena de valor, en la cadena de producción, es muchísimo menor. Hay una desproporción brutal. Y estamos hablando de las insuficiencias en entornos prósperos. España lo es. Ahora mismo Juan Luis me enseñaba unas fotos de Ginebra, Suiza, dos personas subiendo a una persona en silla de ruedas a un autobús. Entornos prósperos. Piensen en entornos pobres. Piensen en ciudades como México DF, donde hay una gran parte de pobreza. Bien, esa es una perspectiva muy importante y el informe es un informe de las ciudades del mundo. Pasamos a la siguiente diapositiva. Desde el mundo del transporte, a mí me parece que la opinión que aquí recojo, que está expresada en más documentos, pero aquí me parece que se expresa muy bien. Ángel Aparicio es un ingeniero de caminos, es profesor titular de transporte, y en el anuario de la Fundación RAC del año 2077 hizo un capítulo muy interesante de tendencias y retos del transporte metropolitano, y venía a señalar en algún momento tres cuestiones claves, y él se hacía eco de toda una doctrina o estudios, análisis europeos, pero él lo resumía muy bien. Dice, en primer lugar, importantísimo, cambio progresivo del marco institucional, en la gobernanza. Él se refiere a Hofer, Bannister, Watts, que son autores clásicos. Bueno, la gobernanza, ¿quién toma las decisiones? ¿Cómo se toman las decisiones? ¿Cuáles son las necesidades? ¿Cuál es la información? ¿Cuáles son los datos? La gobernanza. Esto es el ámbito en el que vengo trabajando y estoy trabajando ahora vinculado a los Big Data. En segundo lugar, más chips y menos hormigón. Es decir, introducir más inteligencia, más software en las infraestructuras existentes y menos hacer más infraestructuras. Luego les mostraré una foto del hardware de mi ciudad, el acueducto. Todos lo habrán conocido, el azoguejo. Bueno, ese era un hardware, ese acueducto, esa plaza del azoguejo que aparece ya en el Quijote de Cervantes y que se visita, pues espero que visiten ustedes y den también ciertos recursos al turismo segoviano y local. Bien, ese hardware se ha transformado completamente. Hace 20 años se decidió que iba a funcionar el mismo hardware de manera distinta. Ya no hay coches. Hay quien pensaba que era un drama. Hay quien decía pues que quiten el acueducto y se lo manden a un museo de Nueva York. No solo no ha pasado nada, sino ha mejorado la ciudad. Las personas mayores se reúnen, las personas que tienen limitaciones de movilidad se desplazan. Ustedes lo conocen y es el mismo hardware. Y ha habido inteligencia, y este es otro de los temas importantes.
a veces se identifica inteligencia con tecnología, con inteligencia que viene de los dispositivos tecnológicos. Es verdad, es un gran avance y hay grandes posibilidades, pero la inteligencia colectiva, la inteligencia urbana, no es necesariamente una inteligencia de origen tecnológico. Y la última cuestión, muy importante como clave de la movilidad, no pensemos tanto en ese viaje pendular obsesivo de la casa al trabajo. Hay un cierto engaño en ello, porque son esos viajes los que en los años 40 y 50 se incluyeron en esos modelos de simulación de tráfico o de expectativas de tráfico que son los mecanismos de inteligencia artificial con los que se diseñan muchas vías de capacidad, pero son mecanismos muy interesantes, muy potentes tecnológicamente, pero hay algo de profecía autocumplida en la medida que el modelo está determinado a considerar fundamentalmente esos viajes pendulares de los commuters que llaman los británicos y, por ejemplo, dejan fuera el pie, no está la movilidad no motorizada, incluso no está la movilidad de los transportes, de las mercancías, y el transporte colectivo no está bien incluido en esos modelos. Ese es el tema de análisis del estudio al que el tema haciendo referencia a lo que estamos trabajando. Pasamos a la siguiente diapositiva. Bueno, esa movilidad necesaria, esos entornos urbanos en relación a la movilidad, pasan por políticas de movilidad que son mucho menos costosas. Es decir, hay que gastarse mucho menos dinero del que nos venimos gastando en aportar soluciones. Y hasta cierto punto anula el protagonismo de los ingenieros de construcción y de transporte que han tenido. Yo, de los ingenieros de construcción, diría que sí, no lo anula, pero sí lo reduce. De los ingenieros de transporte creo que no, porque los ingenieros de transporte son fundamentales como profesionales encontrar soluciones que se ajusten a las necesidades sin que ésta venga determinada por construir más hardware, sino optimizar el existente. Y ahí las TIC son un elemento importante. Pasamos a la siguiente diapositiva. Bueno, y la siguiente se refieren a la distribución de mercancías, que es un tema en el que ha habido negligencia, es un tema oculto, que no existe. No existen los modelos de simulación que se hacen en los 40-50 y que son tan influyentes en el urbanismo de las últimas décadas, como tampoco existen. Son ámbitos, digamos, invisibles de la movilidad, como lo es la movilidad peatonal. Simplemente por esa similitud de invisibilidad es por lo que he mantenido esta diapositiva aquí. Pasamos a la siguiente diapositiva y a la siguiente. Bien, vital el concepto de movilidad esencial, que viene a ser el de accesibilidad. Porque si determinamos bien, y esto es algo que se tiene que consensuar en ámbitos de gobernanza, de deliberación, de empoderamiento, si decidimos bien cuál es la movilidad esencial, empezamos a distribuir el bien escaso de la capacidad diaria. No, en las calles no se pueden ensanchar y además es malísimo negocio allí donde se puede ensanchar porque hay una demanda latente que lo satura y que hace por tanto ineficiente y un derroche que amplía infraestructuras. Por tanto, ¿cuál es la movilidad esencial? Los pactos de movilidad de las ciudades son instrumentos fundamentales para que esto en términos deliberativos y escuchando todas las voces, quede bien definido y plasmado. Desde luego la logística de la ciudad, el suministro, el abastecimiento es esencial y sin embargo está invisible en los modelos de simulación. Desde luego los modos universales, y el primero de todos es el de caminar, andar, mayores, personas con movilidad reducida, niños, el transporte público también. El coche es imprescindible, en algunos casos sí, donde no hay una alternativa razonable. La bicicleta, pues la bicicleta también. Y les cuento un caso de Londres. Londres ha tenido un crecimiento enorme de la bicicleta, con muchas insatisfacciones, con siniestralidad, pero hay en mi barrio, en Hackney, el 15% de los desplazamientos al trabajo se hacen en bicicleta. Parte de esto se debe a un momento, y es las bombas del año 2005. Al día siguiente de las bombas del año 2005, la ciudad quedó colapsada. Eso que ahora se habla de la resiliencia, la capacidad de adaptación de una ciudad a los cambios. Se colapsó el transporte público, en parte no funcionaba y la gente tenía miedo. Y sin embargo, la gente tuvo capacidad autónoma por ellos mismos, que es una idea en la que se insiste, para desplazarse, para moverse, sin ni siquiera necesitar del servicio público. Cuando llegaron los Juegos Olímpicos, pues en el caso de los Juegos Olímpicos, Transport for London, bueno, la infraestructura se gastó 6.000 millones de libras en transporte, pero no en ampliar capacidad para satisfacer picos de demanda para los juegos. Casi todo el dinero fue destinado a mejorar la accesibilidad, porque ellos vienen de una situación mucho peor que la de Madrid y aún con esos 6.000 millones siguen estando peor que Madrid.
pero supieron identificar esa prioridad y fue una mejora en la accesibilidad. Ahora bien, en relación a la bicicleta, hicieron una campaña, la más importante, para dar respuesta a la demanda que se les añadía, insistiendo en que la gente se moviera en pie. Dice, piense usted cuál es su necesidad y piense si su necesidad la puede satisfacer caminando o en bicicleta, o a lo mejor ese día quedándose en casa trabajando, o en una ruta alternativa, o yendo al trabajo por su ruta habitual, pero en la hora valle. Y había una campaña brutal y buenísima, y se dirigieron a los departamentos de recursos humanos de los grandes clústeres de generación de movilidad en el trabajo, y fue, venga, trabajemos, hagamos coaching con sus empleados, con vuestros empleados, a ver quiénes van en bicicleta. Y la bicicleta era un medio de satisfacción de una parte, no de todo el mundo, pero hay una parte por edad o por condiciones físicas que pueden ir en bicicleta, y es muy bueno para ellos y es muy bueno para todos, porque vacían de capacidad para que la puedan utilizar otras personas, aunque la bicicleta no es universal. Pasamos a la siguiente diapositiva. Bueno, Big Data y movilidad. Este es uno de los proyectos en los que estamos. Hay 3 casos de estudio: Londres, Barcelona, otra vez, Zúrich. Y hay varias universidades, la University College of London, etc. Pasamos, y el CSIC, los matemáticos y los físicos. Claro, esos modelos de simulación a los que yo me vengo haciendo referencia, que son claves en la gestión de la ingeniería del tráfico, están hechos por matemáticos, por físicos y por ingenieros de transporte. De lo que se trata de analizar es cómo esos modelos que hasta ahora han sido un instrumento al servicio de dar más y más y más capacidad al vehículo privado y determinar inversiones de infraestructuras determinadas por esa capacidad ilimitada, cómo pueden ser aplicados de otra manera a partir de una definición buena de las necesidades, o más social, o con más sensibilidad social. Bueno, esa es la cuestión. Pasamos a la siguiente diapositiva. Los Big Data nos dan una cantidad de informaciones. Esto es de Michael Batty, que es profesor de la Universidad de Londres, y aquí hay algunos gráficos impresionantes. Ese rojo, por ejemplo, es el que te describe cuáles todos los movimientos del sistema de bicicleta pública de Londres, y esos datos te dan una capacidad para entender ciertas cosas que es más fácil los procesos de gobernanza, los procesos de empoderamiento, llevarlos a cabo con el apoyo de estos datos, pero no porque estos datos te den la solución que la adopta un profesional desde supuestas evidencias científicas, sino porque estos datos tienen que estar encima de la mesa y los tienen que ver las organizaciones, las secciones, todos los departamentos, y tomar decisiones a partir de estos datos, no que estos datos determinen una solución por un profesional y de manera centralizada, aislada o opaca. Pasamos a la siguiente diapositiva y ya pasamos a la siguiente también. Bueno, esta es la controversia sobre las Smart Cities, ¿no? Esto es de The Economist de la semana pasada, y simplemente las Smart Cities no son ni buenas ni malas. Es decir, las tecnologías aplicadas a la ciudad no son ni buenas ni malas, depende de para qué. Depende de para qué, cómo y con qué grado de coste-beneficio. Pasamos a la siguiente diapositiva. Esta es una diapositiva del director del centro de CSIC de Matemática y Sistemas Complejos, que es el director de nuestro proyecto, Maxi San Miguel, y él aquí lo que recoge es la opinión de Simon. Él fue premio Nobel de Economía y es el padre de la inteligencia artificial. Y lo que viene a decir en esta frase, en esta diapositiva, es que la inteligencia artificial o la capacidad tecnológica no está para decir cuál es la respuesta a las necesidades. Hay que ser mucho más humilde, y está para aportar o para colaborar para que la gente de por sí tiene entornos de autonomía en sus decisiones, no solo de autonomía individual de desplazarse, sino de autonomía en las decisiones colectivas, para que sean los ciudadanos los que la decidan, sus representantes, sus asociaciones, su tercer sector. Y por tanto él está reconociendo que el mundo de los científicos de los datos tiene que dar un paso atrás, ser mucho más humilde y facilitar a los que tienen que tomar la decisión. Pasamos a la siguiente diapositiva. Bueno, aquí hay una lista de posibles líneas de explotación de los Big Data o de la información que viene de las TIC aplicada a los procesos de gobernanza. Pasamos a la siguiente diapositiva. Entre las cosas que se están haciendo en el proyecto, por ejemplo, se está viendo cómo los datos de los teléfonos móviles pueden dar una información muy parecida a las encuestas domiciliarias de movilidad. En Madrid, por ejemplo, hace una encuesta domiciliaria de movilidad cada 8 años, y esos datos son relevantes para muchas decisiones. Es importante que se siga haciendo, es vital, pero
pueden tenerse datos parecidos a un coste infinitamente menor utilizando los Big Data. Datos que encima de la mesa pueden orientar e inspirar, ayudar a medidas. Y es una de las consecuencias ya del proyecto. Pasamos a esta diapositiva, anterior. Y en esta diapositiva lo que quería expresar es que cuando hablamos de Smart City o de soluciones de perfil tecnológico, el que tiene que generar más input es la sociedad, es el ámbito de decisión pública, los representantes. Los proveedores no tienen que protagonizar las soluciones. Hay mucho talento en ellos, pero ellos tienen que recibir los inputs de cuáles son las necesidades, cuáles son las prioridades. Por tanto, ojo respecto a dónde está el lado fuerte de la flecha, hacia dónde va la flecha, que tiene que ir de los clientes, sea el ayuntamiento, sean los usuarios, hacia los proveedores, consultores, etcétera, no al contrario. Y muchas veces nos encontramos con que sucede al contrario, ¿no? Pasamos a la siguiente. En ese sentido, la idea de las dos comunidades 2.0 o la innovación social aplicada a las tecnologías es importantísimo. La idea de la Wikipedia es de una importancia enorme. Cuando estamos hablando de información al servicio de usuarios que tienen dependencia de tener garantizada el funcionamiento de ciertos dispositivos, no va a haber ningún proveedor mejor de información en tiempo real que los propios usuarios. Y es una idea en la que nos podemos desarrollar, pero solo queda apuntada. Claro, todo esto que estamos hablando tiene que ver mucho con la sociedad donde hay un envejecimiento, y es algo que se ha insistido aquí. Y bueno, también en relación con la tecnología, a pesar de la evolución tecnológica, el medio más vendido en el mundo de movilidad del siglo XXI siguen siendo los zapatos. Hay entre otros proyectos europeos, el proyecto AENEAS vino analizando esto, y hay algunas cuestiones preocupantes, y es que se está empezando a jubilar la generación del baby boom. Es una generación que compra material deportivo y prendas deportivas en el Decathlon o en otras tiendas, se apuntan a los gimnasios, y la realidad es que caminan menos, hacen menos actividad física que nuestros viejos tradicionales, que nuestras viejecitas tradicionales. Las viejecitas de negro, de Segovia de toda la vida, que no sabían ni lo que era el Decathlon, caminaban más a la tienda, hablando con la vecina, al cementerio, a pasear, a ver a los nietos, paseaban más que esta nueva generación. Y por tanto es una cuestión importante que tiene que ver con las cosas que hemos hablado. Incluso parece que desprenderte del coche es que te jubilan, y esto va a requerir muchas cuestiones. El proyecto AENEAS planteó y está trabajando en esta línea. Pasamos a la siguiente diapositiva. Bueno, es una referencia al proyecto AENEAS. Pasamos a la siguiente diapositiva. Aquí habrá que adaptar mentalidades de usuarios, mentalidades de los operarios, de los conductores, pero ¿qué pasa con las ciudades? Y resulta que estamos adaptando las ciudades, pero tenemos que reconocer que en algunos casos estamos readaptándolas porque las ciudades anteriores a ciertos diseños basados en el coche ya estaban adaptadas. Mi ciudad, hay muchos ámbitos que lo que hemos hecho es readaptarlas a lo que era lo vernáculo, lo tradicional, lo histórico. Esa es una foto de Bilbao, del casco viejo de Bilbao. Hace 2 años estábamos hablando de estos temas. El casco viejo de Bilbao, no sé cuáles son las necesidades de adaptación. Y lo digo porque muchas veces lo que tenemos que hacer, además de mejorar lo existente o recuperar calidades que se han perdido, es mantener y que no se pierda lo que ya tenemos. Y esto tiene que ver con accesibilidad, pero tiene que ver con sociabilidad, tiene que ver con calidad de vida, tiene que ver con pequeño comercio, tiene que ver con querer a la ciudad. Pasamos a la siguiente diapositiva. Aquí hay varias fotos, una en color y otra en blanco y negro, y una plaza, la Plaza Mayor de Segovia, Teatro Juan Bravo, y 4 señores en una foto de negro: Antonio Machado, el poeta, Marañón, Ortega y Gasset y Pérez de Ayala. Y allí hay un libro que se llama Del buen uso de la lentitud, de un filósofo francés que se llama Pierre Sanson. En el proceso de mesa de movilidad que se hizo discretamente durante varios años, tratando de generar conocimiento compartido aquí en Madrid, el verano del 2007 regalamos a los 20 y tantos que estaban en la mesa ese pequeño libro Del buen uso de la lentitud. Sanson es un hombre que vive en París, un catedrático, pero todo ese libro rezuma de reconocer los valores y la inteligencia de su ciudad de provincia de la que él viene. Y él reconoce que hay muchas cosas en las ciudades de provincia que son muy inteligentes. Y
y que son objeto de inteligencia colectiva con la que estamos hablando. ¿Y por qué lo vinculo con la plaza de la que estoy tan orgulloso, de la Plaza Mayor, y con esa foto? Porque esa foto es del 14 de abril de 1931. Y se juntaron en Segovia esos señores porque querían hacer un discurso a España fuera de Madrid. Y el discurso fundamentalmente es que tenemos problemas, pero nosotros tenemos también inteligencia y capacidades dentro de nosotros para responder a nuestros problemas y a nuestros momentos críticos. Y muchas veces hay más inteligencia en provincias que en las ciudades, que supuestamente son más listas porque tienen más poder o más economía. Y por tanto hicieron un discurso de reivindicación de la inteligencia colectiva cotidiana sencilla de las provincias. Fue muy importante, de hecho se preveía una audiencia multitudinaria de Madrid, y en el diario de gente de Madrid, y en el diario El Sol pusieron un anuncio muy grande que dijeron: por favor, no vengan, esto es para la gente de provincias de Segovia, solo hay 4 o 5 personas a las que les vamos a dar el paso. Entre ellas, por cierto, estuvo el torero Juan Belmonte, que era todo un personaje. Pasamos a la siguiente diapositiva. Londres, voy terminando, la estrategia de movilidad de Londres, el alcalde de Londres, viene a decir eso en el introito a la estrategia. Sí, y es, las grandes ciudades tienen una gran potencia económica, pero parece que tenemos que renunciar a la calidad de vida que se identifica con las provincias. Quiero para mi ciudad las dos cosas, y creo que en las grandes ciudades también puede haber esa calidad de vida y ese ritmo lento que a veces atribuye a las ciudades pequeñas. Y ya pasamos hasta la última, la siguiente. Bien, el papel de las generaciones, que es otro de los temas que habló Ortega el 14 de abril del 31, la importancia de las generaciones. Y las personas mayores tienen mucho que enseñar también. No solo hay que pensar en ellas desde el punto de vista de ofrecerles una ciudad donde se muevan bien, hay que escucharlas, tienen mucho que decir, pueden enseñar a las siguientes generaciones a montar en bicicleta. Muchas gracias. Bueno, Antonio, vamos a... no sé, estamos bastante mal de tiempo, y yo creo que la pausa café debe ser meteórica. Yo creo que esta mesa es tan interesante que la verdad es que estaría bien por lo menos un par de cuestiones. Yo no sé si habrá algo interesante por ahí. Yo tengo como 4 o 5 que interesaban mucho, pero no voy a formular ninguna. Antonio, por lo menos has dicho una cosa que me ha resultado favorable, y es que los ingenieros de construcción deberían poco menos que dimitir, pero los de transportes todavía tenemos algo de futuro. Tú lo ves objetivamente, porque como no eres ingeniero, no tienes en este caso sesgo, y tus palabras pueden ser certeras, así es que gracias. La frase es de un ingeniero de caminos, que es de Ángel Aparicio, no da su opinión, sino que expresa lo que es la tendencia. Yo creo que simplemente es que el protagonismo en países donde ya tienen suficientes infraestructuras no es de los ingenieros de construcción. Hay muchos países en el mundo, hace falta mucha infraestructura, no solo infraestructura de movilidad motorizada, también infraestructura peatonal, que es mucho más barata, ¿no? Bueno, si alguien quiere formular alguna pregunta, si es posible bastante rápida, puedo hacerlo ahora. De las redes sociales. Yo creo que por su concreción y por su importancia la deberíamos trasladar a todos los miembros de la mesa. Nos piden tres criterios que sirvan para definir a una Smart City accesible. O sea, ¿qué considerandos ves imprescindibles para definir qué es o qué no es una ciudad inteligente y accesible? Pregunta ultra pertinente a mi manera de ver, quizá no tan fácil, porque hay mucha gente estudiando este tema y mucho interés en parametrizar una ciudad inteligente accesible. Seguramente no va a poder ser por 3 criterios, pero es bueno. Los criterios van por delante de los parámetros, digamos, cuantitativos, etcétera. A ver qué se os ocurre. Bueno, yo diría que no podemos hablar de ciudades inteligentes si no hablamos de personas inteligentes. Claro, tendríamos que pasar, como dice Antonio, de que los poderes decisores tienen que ser inteligentes para tomar decisiones inteligentes para hacer ciudades inteligentes. La ciudad inteligente tiene que ser una ciudad para todos, es decir, una ciudad en la que quepan los peatones, sean de la edad que sean, las personas peatonas
o peatones con una cierta discapacidad, que quepan los ciclistas. Por supuesto, yo entiendo que a veces hay que meter menos coches en la ciudad, pero las ciudades también tienen que meter a los coches, y la tecnología lo que tiene que ayudar es a regular el que seamos capaces de hacer espacios de convivencia, como decía Antonio, en los que convivan todos los posibles medios de transporte, incluidos el zapato, el peatón, hasta llegar al coche y por supuesto el transporte público, que puede suplir muchísimo a que entre tanto coche. Pero es que muchas veces es muy difícil tener el transporte público cerca de casa, entonces la gente le cuesta andar X metros para llegar a esa parada de autobús y no tener que usar el coche. Yo estoy con Antonio en que para hacer un entorno accesible tenemos mucho que preguntar al ciudadano, porque la tecnología nos puede ayudar para saber cuándo viene el próximo autobús accesible o no accesible, a qué hora viene. Eso sería muy útil y muy fácil a nivel de una PDA, ¿no? De tener ahí la información de cuándo viene cada autobús o cada metro o a qué hora. Pero yo creo que para hacer una ciudad inteligente tenemos que tener personas inteligentes y personas inteligentes multiprofesionales. Porque es decir, cuando hablamos de ciudad para todos, tendrá que haber una persona mayor, una persona con discapacidad, un ingeniero, un político. Tenemos que hacer esos equipos multiprofesionales que se dice siempre que se hacen, pero que luego no existen. Bueno, yo creo que me sobran dos. Con una de las tres lo resumiría, ¿no? Querer vivir y envejecer en una ciudad que sea posible para todos. Yo creo que eso sería una ciudad inteligente. Sí, yo también quería decir que hay mucho conocimiento. Decía Mar que seguimos haciendo las cosas mal y eso es una pena. Yo creo que también el tema de formación y que todos estemos de acuerdo, hay mucho conocimiento ya. Ese conocimiento tendría que estar más al alcance de todo el mundo. No podemos estar continuamente reinventando la rueda. Yo creo que una parte importante también es en todo lo que hemos acordado, que esto todo el mundo estemos un poco de acuerdo. Hay mucho más que innovar, es verdad, pero al menos que no cometamos tantísimas veces los mismos errores, porque es una pena eso, verdaderamente es una ecología muy mala el cometer tantas veces los mismos errores. Yo insistiría también en la misma idea, una ciudad donde el conocimiento existente se comparta. Luego podemos recurrir a indicadores. El indicador de los niños o de los mayores, por ejemplo, es vital. Es decir, si los niños pueden moverse de cualquier sitio a cualquier sitio, eso implica que hay aceras, que hay entornos de seguridad física, personal, que hay cuidado de unos hacia otros, ¿no? Y los mayores, pues igual. Pero sobre todo es compartir el conocimiento que ya existe en la ciudad. No hace falta que venga nadie de fuera.